Mi nombre es Sofía y lo que les voy a contar parece sacado de una telenovela, pero es mi vida. Imaginen esto. Ahorras cada centavo durante un año, sacrificas noches de cine y salidas con amigas, todo para pagar el viaje de tus sueños a Hawái. Un paquete de $3,400, con hoteles de lujo y excursiones exóticas. Era mi escape, mi recompensa, el paraíso que tanto anhelaba. La fecha se acercaba, la maleta estaba casi lista, y la emoción me desbordaba. Pero entonces, una tarde, mi papá me llamó con esa voz que no presagia nada bueno. La escuché 1000 veces antes. Me dijo, con una calma escalofriante, que mi asiento en el avión ya no era mío. Que, sin consultarme, había decidido dárselo al prometido de mi hermana. Un hombre que apenas conocíamos, que apareció de la nada y de quien yo sospechaba. En ese instante sentí como el suelo se abría bajo mis pies. La traición me golpeó como un rayo. Mi propio padre, mi héroe, me había despojado de mi sueño, de mi esfuerzo, de mi dinero, para dárselo a un completo desconocido. La rabia me consumió. Esa noche no dormí. No era solo el dinero, ni el viaje. Era la humillación, el desprecio por mi sacrificio. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por qué? Lo que siguió fue una espiral de secretos, mentiras y una venganza que ni yo misma creía posible. Porque cuando me robaron mi paraíso, decidí que no se saldrían con la suya. Y lo que descubrí sobre el prometido de mi hermana. Eso cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi nombre es Sofía. Desde que tengo memoria, mi papá siempre tuvo un favorito, mi hermana mayor, Isabella. Ella era la estrella brillante, la hija perfecta, y yo era simplemente Sofía. Crecí a la sombra de su perfección, acostumbrada a que mis logros fueran apenas un murmullo frente a sus ovaciones. A pesar de esto, siempre busqué su aprobación, anhelando un reconocimiento que nunca llegaba. Un día, después de años de ahorro y sacrificios, logré algo monumental para mí. Compré un viaje a Hawái. No era solo un viaje. Era mi escape, mi recompensa personal, un sueño hecho realidad que me costó $3,400. Lo planeé meticulosamente, cada detalle, cada actividad. Este era mi momento para brillar, para tener una experiencia inolvidable. Sentí una emoción genuina, una chispa de esperanza por algo que era solo mío. Compartí la noticia con mi familia, esperando al menos una felicitación sincera. Mi papá, con su habitual indiferencia hacia mis cosas, asintió brevemente. Isabella, siempre competitiva, apenas levantó una ceja. El viaje se acercaba, y yo me imaginaba en esas playas de arena negra, con el sol hawaiano en mi piel, olvidando por un momento la constante sensación de ser la segunda opción. Sin embargo, pocos días antes de la partida, una conversación casual con mi mamá reveló una verdad escalofriante. Ella me preguntó si ya había empacado para el viaje de Isabella y su prometido. Mi corazón se detuvo. ¿El viaje de Isabella? ¿Con su prometido? Sentí un frío recorrer mi espalda. La confusión se transformó rápidamente en un presentimiento terrible. La voz de mi mamá, que siempre había sido un bálsamo, ahora sonaba como una sentencia. Insistí, con un nudo apretado en la garganta, preguntándole por qué Isabella y su prometido irían a mi viaje. Ella, con esa inocencia que a veces me desesperaba, solo atinó a decir que mi papá había decidido que ellos lo necesitaban más, que Isabella estaba estresada por los preparativos de la boda y su prometido merecía unas vacaciones. Las palabras se me clavaron como puñales, una a una. ¿Necesitaban más? Después de mis años de ahorro, de mi esfuerzo, mis sueños, mi corazón no solo se detuvo, sino que se hizo pedazos. La rabia, una emoción que rara vez me permitía sentir, comenzó a burbujear. No era solo el dinero, los $3,400 que representaban incontables horas extra y sacrificios. Era el despojo, la humillación pública, el recordatorio brutal de que yo siempre sería la segunda, la desechable. Mi papá, el mismo que nunca había mostrado interés genuino en mis logros, acababa de regalar mi sueño más preciado a Isabella, sin un ápice de consideración por mí. Con cada respiración, la indignación crecía. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo Isabella aceptar algo que sabía que era mío? La imagen de ella, siempre tan perfecta, tan intocable, se distorsionaba en mi mente. La confusión dio paso a una claridad dolorosa. Esto no era un error, era un acto deliberado. Mi propio padre me había traicionado, una vez más, para favorecer a Isabella.
El resentimiento se asentó profundamente, una semilla amarga plantada en mi alma. Esto no podía quedarse así. La rabia me consumía, un fuego que ardía en mis venas. Mi propio padre, el hombre que debía protegerme, me había despojado de mi sueño más preciado para entregárselo a Isabella. Esto no era un simple malentendido, era una humillación calculada, una bofetada en la cara de mi esfuerzo. Sentí que el aire me faltaba, una opresión en el pecho que me recordaba cada sacrificio, cada hora extra trabajada para poder pagar ese viaje. No podía permitir que esto quedara impune. El resentimiento se transformó en una determinación fría y calculadora. Me negaba a ser la víctima silenciosa una vez más. Isabella siempre había sido la favorita, la intocable, pero esta vez su triunfo se sentiría diferente. Esta vez su felicidad estaría manchada por la sombra de mi dolor. Mi mente comenzó a trazar un plan, un camino hacia una justicia que no sería dictada por mi padre ni por la conveniencia de Isabella. Recordé cada vez que me había sentido invisible, cada logro mío minimizado, cada vez que ella había eclipsado mi existencia. La imagen de sus sonrisas perfectas, sus logros aplaudidos, alimentaba mi resolución. No buscaba una disculpa. Buscaba una lección. Sabía que para golpearlos donde más les dolía, debía ser sutil, precisa, casi imperceptible al principio. La idea de una confrontación directa no me satisfacía. Quería que el golpe viniera de donde menos lo esperaran, que sintieran el mismo tipo de traición y confusión que yo sentía ahora. La semilla amarga que mi padre había plantado en mi alma estaba germinando, y lo que crecería de ella no sería nada dulce. Mi venganza no sería ruidosa, sería una melodía lenta y silenciosa. Isabella siempre había sido el centro de atención, la flor más hermosa en el jardín de mi padre. Ahora era mi turno de regar ese jardín con una amargura que solo yo conocía. La noticia del viaje de Isabella y su prometido a Hawái, en mi lugar, se extendió como pólvora entre la familia. Mi tía abuela, siempre tan chismosa, me llamó para darme el pésame, pero su voz vibraba con una curiosidad mal disimulada. Yo me limité a responder con una calma artificial, diciendo que había habido un cambio de planes y que Isabella y su futuro esposo necesitaban el descanso más que yo. Cada palabra era una estaca clavada, no en ellos, sino en la percepción de mí misma. La venganza, como la buena comida, se cocina a fuego lento. Los días pasaron y yo observé. Isabella, ajena a mi tormenta interna, publicaba fotos de sus preparativos, de su felicidad desbordante. Cada sonrisa suya era un recordatorio de lo que me habían arrebatado. Mi padre, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado, como si el sacrificio de mi sueño fuera un acto de caridad hacia su hija favorita. La rabia burbujeaba, pero la contuve. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y cuando llegara no sería un grito de guerra, sino un susurro devastador. La melodía de mi venganza estaba a punto de alcanzar su crescendo, y nadie la vería venir. El día de la partida llegó. Mi padre e Isabella, con sus maletas nuevas, se dirigían al aeropuerto. Los observé desde la distancia, un nudo frío en el estómago. La imagen de mi boleto, mi sueño, desvaneciéndose ante mis ojos, me impulsó. No había gritos, no había lágrimas, solo una calma inquietante. Mi venganza no sería ruidosa, sería una sinfonía silenciosa de consecuencias. Cuando llegaron al mostrador de la aerolínea, la azafata les sonrió. Mi padre le entregó los pasaportes de Isabella y de su prometido. La azafata tecleó un momento y luego su sonrisa se desvaneció. «Lo siento, señor», dijo con voz firme, «pero estos boletos han sido cancelados. No hay reservación a este nombre». La cara de mi padre se puso blanca. Isabella, a su lado, frunció el ceño incrédula. La azafata explicó que la cancelación se había realizado hace una semana por la misma persona que había comprado los boletos originalmente. Mi padre balbuceó: «Eso es imposible. Yo pagué por ellos». La azafata señaló mi nombre en la pantalla, el nombre de la compradora original. Una risa silenciosa estalló dentro de mí. La confusión en sus rostros era palpable. Mi padre intentó argumentar, su voz subiendo de tono, pero la aerolínea fue inflexible. Los boletos habían sido cancelados legalmente. Isabella comenzó a hiperventilar, su viaje de luna de miel, su tan esperado escape deshecho. Mi padre, por primera vez, me miró, con algo parecido al pánico, no a la indiferencia. Se acercó a mí, susurrando:
¿Qué hiciste? Lo miré a los ojos, una frialdad que nunca antes había sentido. Lo que tenía que hacer, respondí, sin una pizca de remordimiento. La melodía de mi venganza había terminado. La melodía de mi venganza había terminado. Mi padre, con el rostro descompuesto, intentó balbucear algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Isabella, aún jadeando, me miró con una mezcla de odio y desesperación que nunca antes había visto. Su prometido, un hombre que parecía haber vivido siempre a la sombra de su futura esposa, solo pudo mirarme, sus ojos reflejando una comprensión tardía de lo que había perdido. No hubo gritos ni lágrimas de mi parte, solo una calma helada. Les dejé la escena, el caos de sus sueños rotos, y me alejé. No sentí la euforia que uno esperaría de la venganza, más bien una extraña sensación de vacío, como si una parte de mí, que había estado tensa por años, finalmente se hubiera relajado. La casa se sintió diferente, el aire más ligero. Los días siguientes fueron un torbellino de acusaciones y recriminaciones en la familia. Mi padre intentó enmendar el daño, ofreciéndome otro viaje, un cheque, cualquier cosa para silenciar el escándalo, pero ya era tarde. La confianza se había roto irrevocablemente. Isabella tuvo que cancelar su luna de miel, y la vergüenza fue un velo constante sobre ella. Aprendí que la verdadera venganza no es dulce, es una liberación amarga. Me había liberado de la sombra de Isabella, de la necesidad de aprobación de mi padre. Había recuperado mi voz, mi valor. El viaje a Hawái, aunque nunca lo hice, me enseñó la lección más importante. Mi valía no dependía de la aprobación de nadie más. Empecé a construir mi propia vida, lejos de sus expectativas y sus favoritismos. Y por primera vez me sentí realmente libre, una libertad que valía mucho más que cualquier playa paradisíaca. Así que ahí estaba yo, viendo a mi padre no como el hombre que me crió, sino como un extraño. Su cara, antes llena de autoridad, ahora solo mostraba una patética mezcla de culpa y resentimiento. Mi hermana, con los ojos rojos, finalmente entendió el peso de sus decisiones, el daño que causó su silencio. No hubo gritos ni lágrimas dramáticas, solo una quietud fría y dolorosa que lo decía todo. Me di la vuelta, la brisa de Hawái ya no era un sueño, sino un recordatorio de lo que había perdido y recuperado. La satisfacción de la justicia era agridulce, como un tequila fuerte que quema al bajar. Mi familia estaba rota, sí, pero ya no era mi carga. Había recuperado mi voz, mi dignidad. El viaje a Hawái no se trataba de las playas o el sol, sino de un viaje mucho más profundo, el camino hacia mi propia libertad. Aprendí que algunas heridas nunca cierran del todo, pero se pueden convertir en cicatrices que te recuerdan lo fuerte que eres.